Muy buenos días. En nombre del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la sección cuarta de Impuestos y Asuntos Impositivos de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, se ordena abrir e instalar la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 en la causa judicial 2018-0073, contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales instaurado por Distripes SAS contra la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales UGPP. En el salón de audiencia se encuentra el doctor Andrés Heriberto Torres Aragón, con cédula de ciudadanía 73205246 y tarjeta profesional 155.713 del Consejo Superior de la Judicatura, quien representa a la parte demandante, y la doctora Ana Cristina Cáceres Álvarez, con cédula de ciudadanía 1052383-580 y tarjeta profesional 205.520 del Consejo Superior de la Judicatura. Ratificamos y reiteramos el reconocimiento de personería jurídica a cada uno de los señores apoderados, señor y señora apoderada, en representación de cada una de las entidades para las cuales ejercen su patrocinio judicial. El despacho, en cuanto al saneamiento del proceso, no encuentra ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado. La demanda fue presentada el 2 de abril de 2018. Igualmente es de anotar que fue admitida el 9 de abril de 2018, notificada el 7 de febrero de 2019 y contestada el 6 de mayo de 2019 en tiempo, lo cual permitió que por auto del 28 de mayo de 2019 fuera convocada a audiencia inicial del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, programada para este 7 de junio en la hora y fecha que en este momento nos ocupa. No observa causal de nulidad. Con todo, le preguntaremos a los colegas si existe o no vicio procesal que afecte lo actuado hasta la presente. Señor apoderado de Distriples. Vicio. Sí, si hay algún vicio. Muy buenos días, su señoría. En este momento no encontramos ningún vicio. Si bien es cierto, su señoría nos reconoció personería, sí me gustaría de pronto dejar clara la dirección de notificaciones en dado caso que sea necesario, y también presentarme con mis generales de ley si su señoría a bien lo tiene. Entonces, mi nombre es Andrés Torres Aragón, identificado con cédula de ciudadanía 73205-246, tarjeta profesional 155.713 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en calidad de apoderado de la parte demandante Distripres. Lugar de notificaciones, Ciudad de Bogotá, dirección calle 38, número 1337, piso 11, correo electrónico notificaciones@vinoreti.com. Y confirmo, su señoría, no encontramos ningún vicio de nulidad después de haber revisado el libelo del expediente. Gracias. Doctora, por favor. Gracias, su señoría. La UGPP tampoco evidencia causal de nulidad. Así las cosas, coincidimos con los señores señor y señora apoderada, y autorizados nos encontramos para seguir en el curso de la audiencia. Sobre secciones previas, el despacho se abstendrá de su decreto, en tanto que no existe un planteamiento sobre las mismas ni ninguna de oficio que deba ordenarse. Sobre la fijación del litigio, el despacho presentará a consideración de la audiencia los siguientes hechos. Primero, el día 24 de julio de 2012, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP profirió el requerimiento de información número 2012-620-08-36-111, solicitando a Distripres SAS la documentación necesaria para determinar la correcta liquidación y pago de los aportes
al sistema de la protección social por los periodos entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2012. Señora apoderado de la demandante. Su señoría, rogamos en ese punto que se estudie todo lo que son los elementos fácticos que se generan de la base gravable. Entiéndase como elemento fáctico aquí la existencia del contrato y la fecha de pago que se realizaron las planillas del año 2008 a el año 2012, mes de junio, que fueron los periodos fiscalizados por la UGPP. Esto se encuentra en el cargo primero de la demanda y fue contestado por la UGPP al pronunciarse frente al cargo primero, donde manifiestan que no existe ningún tipo de error en la fiscalización realizada por ellos. De igual forma, su señoría, esto le rogamos que se haga con fundamento en las normas que se expresaron como vulneradas, especialmente en lo relacionado con el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso, el artículo 19 y 21 del decreto 575 del 2013 y la no aplicación de la ley 1151 del año 2007, artículo 156, que remitía de forma expresa al estatuto tributario. Entonces, no sé si su señoría nos puede colaborar allí con la ampliación de la fijación del litigio o de pronto le ruego generar una claridad frente a este punto. Doctora, por favor, ya si se quiere pronunciar al respecto. Pues me pronuncio con respecto a lo señalado por el despacho en cuanto a la narración de los hechos, en cuanto a la solicitud efectuada por la UGPP respecto al requerimiento de información por los periodos como los narra el despacho. Lo dicho por el señor apoderado en su adición. Pues tal como el señor apoderado de la parte demandante lo señala, efectivamente la UGPP, pues al pronunciarse sobre los conceptos de la violación de la demanda, pues señala en cuanto a la competencia de las facultades legalmente establecidas por la unidad y pues digamos que el recuento normativo tenido en cuenta al momento de hacer la validación de los soportes y de las diferentes, bueno, radicados allegados con ocasión al proceso de fiscalización. Bien, sobre este aspecto, digamos lo que pues se trataría de asuntos de problemas jurídicos, que pues si el despacho llegara a observar conforme al artículo 29 una violación del debido proceso, pues deberá estudiarlo. Pero pues digámoslo, en esta fase del proceso no tenemos ningún criterio al particular en uno u en otro sentido. Bien. Segundo, la sociedad Distripes SAS respondió al requerimiento de información mediante oficios con radicado, voy a leer los 4 últimos números y la fecha 7872 del 14 de septiembre de 2012, 1202 del 10 de octubre de 2012, 1982 del 13 de diciembre de 2012, 2032 del 13 de diciembre de 2012, 2362 del 13 de diciembre de 2012, 3002 del 13 de diciembre de 2012, 3472 del 13 de diciembre de 2012, 4542 del 14 de diciembre de 2012, 8552 del 21 de diciembre de 2012, 1752 del 21 de diciembre de 2012 y 9682 del 5 de marzo de 2013. Señor apoderado de la demandante. Conforme con la narración de los hechos. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto, conforme con la narración de los hechos. Tercero, la UGPP solicitó a Distripres SAS información adicional y aclaraciones mediante los siguientes radicados. Leo los últimos 4 dígitos de radicación. 1311 del 22 de octubre de 2012, 7531 del 25 de octubre de 2012, 4781 del 7 de diciembre de 2012,
9771 de 10 de diciembre de 2012, 9811 de 10 de diciembre de 2012, 9381 del 12 de diciembre de 2012, 9401 de 12 de diciembre de 2012 y 4531 del 13 de diciembre de 2012. Señor apoderado de la demandante. Conforme con la narración de los hechos, su señoría. Señora apoderada de la UGPP. Igualmente conforme. Cuarto, la sociedad Distripres SAS respondió a las solicitudes de información de la UGPP en los siguientes radicados. Leo los últimos 4 dígitos. 6412 del 7 de diciembre de 2012, 1062 de 10 de diciembre de 2012, 1272 de 10 de diciembre de 2012, 5042 de 21 de diciembre de 2012 y 9602 de 5 de marzo de 2013. Señor apoderado de la demandante. Conforme con los fundamentos fácticos, su señoría. Señora apoderada de la UGPP. Conforme. Quinto, el 28 de diciembre de 2015, la UGPP profirió requerimiento para declarar y o corregir número RCD 2015-01351, correspondiente a los periodos de julio de 2008 a junio de 2012, por la suma de 18.264.922 pesos. Señor apoderado de la demandante. Su señoría, conforme con lo narrado por el despacho, sin embargo, sí me parece oportuno, su señoría, resaltar la fecha de notificación, debido a que esto fue notificado hasta el año 2016. Señora apoderada de la parte demandada. Sobre la observación del señor apoderado, déjese constancia y verifíquese si a ello hubiere lugar. Sexto, el día 27 de mayo de 2016, la sociedad Distripres SAS, en radicado 2016-50051-68-3012, respondió al requerimiento para declarar y o corregir RCD 2015-01351 del 28 de diciembre de 2015. Señor apoderado de la demandante. Conforme con lo narrado, su señoría. Señora apoderada de la UGPP. Igualmente conforme, su señoría. Séptimo, el 31 de diciembre de 2016 la UGPP profirió liquidación oficial de revisión RDO 2016-01016 por mora e inexactitud en los aportes al sistema de la protección social, subsistemas de pensiones, por los periodos comprendidos entre julio de 2008 y diciembre de 2012, por 13.592.626 pesos, decisión notificada a la demandante el día 9 de noviembre de 2016. Señor apoderado de la demandante. Conforme con la narración de los hechos fácticos, su señoría. Señora apoderada de la demandada. Conforme, solo aclarar que la fecha del acto administrativo es 31 de octubre del 2016, no 31 de diciembre. Seguramente lo leí mal, qué pena, si es 31 de octubre de 2016. Pues ratificamos que es 31 de octubre, sí. No sé por qué se me fue el lapsus, pero bueno. No, pues es que... No, es que después de 2 horas y 40 minutos, 3 horas de una audiencia, se acotan un poquito. Pero bueno, listo. Octavo, el día 10 de enero de 2017, la sociedad Distripres SAS presentó recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión RDO 2016-01016 del 31 de octubre de 2016. Señor apoderado de la demandante. Conforme con lo narrado, su señoría. Doctora. Igualmente conforme, su señoría. Noveno,
el 16 de diciembre de 2017 la UGPP, por resolución RDC 2017-00434, resolvió el recurso de reconsideración y modificó la liquidación oficial de revisión RDO 2016-01016 del 31 de octubre de 2016, liquidando la mora e inexactitud en los aportes al sistema de protección social, subsistema de pensiones, de los periodos comprendidos entre julio de 2008 y diciembre de 2009, por valor de 11.866.600 pesos. Señor apoderado de la parte demandante. Conforme con lo descrito por el apoderada de la UGPP. Igualmente conforme. Bien. Es de anotar que en distancia a las partes, el hecho mismo de una liquidación de contribuciones a la seguridad social en uno de los subsistemas, por diferencias que van en tomar valores que no corresponden a los reales, hierros de digitación, no tener en cuenta novedades de retiro de incapacidad, pagos que no deberían gravarse en cuanto que son relacionados con costos de producción. Bueno, el de aprendiz no, porque el de aprendiz finalmente fue retirado por la administración, doctor. Los cargos de aprendiz, o sea, las glosas de aprendiz, dice la administración en la contestación de demanda que fueron retirados del acto administrativo. Quisiera que verificáramos eso, doctor. Un receso entonces, doctora Ciara, para que el doctor tenga la oportunidad de verificar. Entonces, los problemas jurídicos, recapitulando, es determinar si los actos administrativos demandados desconocen el principio de primacía de la realidad, determinar si los aportes a pensiones de algunos trabajadores no tuvieron en cuenta el ingreso real devengado por estos, partiendo de las cifras informadas por Distripres SAS en el formato de nómina en cuya realización eventualmente se cometieron errores de digitación. Igualmente, si con los actos administrativos demandados desconocen los días efectivamente laborados por algunos trabajadores, determinando aportes a pensiones en periodos en los que no había vigente una relación laboral o periodos en los que los empleados estuvieron incapacitados. Asimismo, hay que establecer si los actos acusados vulneran los artículos 127 y 28 del Código Sustantivo del Trabajo al incluir en el IBC de pensiones directamente o en la proporción determinada por la Ley 1393 de 2010, pagos que, al ser considerados como herramientas de trabajo, no corresponden a un ingreso para el trabajador, entre estos los viáticos ocasionales. De otra parte, habrá que analizar si los actos enjuiciados desconocen que la empresa realizó los aportes correspondientes a los trabajadores respecto de los cuales se determinó una mora, solo que existió un yerro de digitación del número de identificación cuya corrección se solicitó a las administradoras correspondientes. Asimismo, habrá que establecer si los actos demandados vulneran el artículo 70 del Decreto 806 de 1998 al liquidar aportes a pensiones por el monto total de la licencia de maternidad, sin observar que ésta se paga en un solo mes, pero los aportes deben realizarse mes a mes. Y finalmente, si con la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se eliminaron o no los ajustes que habían sido determinados para Brian Stani, Peña, Kerly Geraldine Sarmiento y Joan Rodolfo Franco, quienes estaban vinculados a la demandante como aprendices del SENA, o si estos ajustes persisten y son contrarios a las normas en las que ha debido fundarse la administración. Entonces, digámoslo, son los problemas jurídicos principales. Ello no obsta para que el despacho aborde otros problemas que se deriven de la fijación del litigio, las pruebas
Y los alegatos de conclusión, igualmente, como ya lo habíamos dicho, si se observa una violación al debido proceso, que esté bajo el amparo de la declaratoria oficiosa, como lo ha ordenado la Corte Constitucional, así se procederá en su oportunidad procesal, si es que a ello hubiere lugar. Bien, de otra parte, en cuanto a posibilidad de conciliación, sí, doctor, ¿qué sucedería? Bueno, sí, doctor. Gracias, su señoría. Son dos puntos que me gustaría el despacho, aunque ha hecho una excelente explicación y desde nuestra óptica consideramos que ya este despacho tiene supremamente claro los problemas que se están debatiendo con la unidad de gestión pensional y parafiscales. Sí ruego al despacho que por favor nos manifieste si se va a estudiar de conformidad con lo planteado en la demanda, en el numeral séptimo, que es los fundamentos de derecho, cuando específicamente citamos la violación al artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y lo citamos señalando, cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse o sin competencia o en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa o mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. Esto va atado a nuestro cargo primero, que es la objeción general que consideramos que incurre la entidad al haber expedido la liquidación oficial y la resolución que resolvió el recurso. Y el segundo punto, su señoría, que no se vaya a dar por entendido que solo se van a revisar esos 3 casos de aprendiz escena que su señoría muy amablemente tipificó o citó al señalar a los señores, regáleme un segundo, estoy buscando los nombres, acá, a los señores Brian Stephanie Peña, Kerly Geraldine Sarmiento y John Rodolfo Franco, debido a que en las planillas se puede llegar a obtener más información que será de vital importancia, debido a que aquí solo es un ejemplo de tipo de cotizantes 19 desde nuestra óptica, pero también consideramos que existen tipos de cotizantes 12 que no fueron tenidos en cuenta por la UGPP. Entonces aquí quiero de pronto, con la venia de su señoría, explicar: tipo de cotizante 12 es el que está en etapa lectiva, tipo de cotizante 19 es el que está en etapa productiva. Los 3 ejemplos que traemos allí es para ejemplarizar, no es que son los únicos. Entonces por eso de pronto partimos de la buena fe de la UGPP al señalar que ellos tuvieron de presente el tipo de cotizante 19, pero al revisar la minucia de los periodos consideramos que no en todos los periodos que se paga la planilla de forma mensual fueron tenidos en cuenta. Fueron tenidos en cuenta en algunos desde nuestra revisión, y pues a eso venimos de una manera muy humilde a exponer el problema a la justicia y a este honorable despacho. Y sabemos que la UGPP actúa con plena lealtad procesal cuando expresa que sí lo han tenido en cuenta. Pero como aquí también tenemos un problema matemático, y este problema también va atado a lo que es fáctico, y es el pago de la planilla y el registro de cada uno, entonces sí ruego al despacho que en ese último punto no quede atado a estas 3 personas, sino a todos los que se encuentren, porque así se plantea, o sea, se plantea por eso la entrega de planillas integrales de liquidación de aportes, y por eso rogamos en la etapa de pruebas, que será objeto después de pronunciamiento por parte del despacho, una pericia para que revise las planillas y se validen las cuentas. No solo el debate jurídico de si se pagan o no se pagan los aportantes. Eso es lo único que de pronto me gustaría que el despacho revisara. Doctora, ¿alguna observación al respecto?
Pues, en primer lugar, respecto a los fundamentos de derecho, artículos 137 y 138, que hacen referencia a competencia, motivación de los actos administrativos, la UGPP se pronunció al dar respuesta a este cargo a objeción general del requerimiento en la contestación de la demanda. Segundo, pues tal y como lo indica el apoderado de la parte demandante, cuando señala, digamos, para el caso específico de los aprendices que pues los trabajadores que ostentan la calidad de aprendiz, entre paréntesis señala un listado completo, anexo de registros, pues la UGPP también por practicidad en el escrito de la demanda se pronuncia solo sobre unos trabajadores específicos, pero pues digamos que las observaciones y las objeciones o el estado del proceso de fiscalización respecto a los demás trabajadores se encuentra dentro de los antecedentes administrativos, específicamente en el archivo anexo Excel detallado de los actos administrativos proferidos. Entonces, en ese orden de ideas, pues teniendo en cuenta lo que manifiesta el demandante, pues ahí está, ahí reposa ya la información completa respecto a los trabajadores y las conductas fiscalizadas. El tema es que dice el folio 17 de la demanda, me menciona esos 3 trabajadores. En conclusión, solicitamos se proceda a eliminar los ajustes por mora, omisión e inexactitud que se originaron dentro de la vigencia plasmada en el cuadro señalado. Punto y coma. De igual forma, cualquier otro periodo que sus funcionarios evidencien en el análisis del presente cargo deberá ser decretado. Entonces, el tema, miramos a ver qué más dice acá. Sí, aquí dice, ahora bien, no entendemos que cómo los funcionarios que profieren el acto administrativo denominado resolución que resuelve el recurso de reconsideración no realizan una comparación detallada del tipo de cotizante, debido a que, como es ampliamente conocido, cuando una persona es aprendiz, SENA será tipo de cotizante 12 o 19, dependiendo si se encuentra en etapa lectiva o productiva respectivamente. Bien, el cargo de censura o de nulidad sí permite establecer que el demandante se refería al cotizante 12 o 19, por lo tanto la revisión que se haga es sobre la globalidad de los aprendices determinados como cotizante 12 o 19. Bien. Sigamos entonces, por favor. Vamos para conciliación. ¿Y la otra cuál era, doctora? Pero eso fue debido proceso, doctor. Eso creo que ya lo habíamos tratado. No, yo ya había dicho que eso ya está fuera de... Sí, eso reiteramos que pues habrá que analizar si hay violaciones al debido proceso, conforme lo ha dicho la Corte Constitucional, en sentencia C, creo que es C-137 del 99, con ponencia del doctor Barrera Carbonell. Sobre posibilidad de conciliación, pues, a ver, ¿se ha presentado solicitud de conciliación, doctor, ante la UGPP? Doctor, después de haber hecho una revisión financiera, consideramos que no se debía presentar porque los beneficios de la entidad que se están señalando ahora después de la ley de financiamiento, desde nuestra óptica no son tan favorables para la empresa versus la expectativa que tenemos de este proceso. Por lo tanto, con fundamento en eso, no se acudió al llamado de la entidad de realizar alguna terminación por mutuo acuerdo o conciliación en esta etapa. Entonces, no, su señoría, no la presentamos. Damos por agotado el trámite de conciliación. Medidas cautelares, no hay ninguna por decretar, por lo tanto se abstendrá el despacho de emitir sentido afirmativo o de ordenanza. Sobre el decreto de pruebas, las documentales traídas al proceso en la demanda, en la contestación de demanda, con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigna. Igualmente, incorpórense al expediente para efectos de tacha de falsedad.
Permítanme, miramos acá algo que, un receso, doctora Ciara, para ubicar un temita acá. Bien, la parte demandante ha solicitado que se oficie para que se traiga el cálculo del Excel de las denominadas hojas de trabajo. Con todo, ella ya figura en los antecedentes administrativos en el folio magnético con el número de folio 264, por lo tanto resulta improcedente su decreto. En cuanto al interrogatorio de parte solicitado por el demandado, tiene dos por el demandante, perdón, tiene dos connotaciones que no permiten su decreto. Fundamentalmente porque versa para que el interrogado, que es el representante legal de la misma parte, declare sobre los aspectos atinentes a la naturaleza de los pagos no constitutivos de salario, las vacaciones, la forma de pago en la nómina y los conceptos que se comprenden salariales para establecer el IBC, así como poder ejercer el derecho material de defensa sobre los errores de digitación en el formato de nómina y en el formato de contabilidad, siendo esta prueba útil según su criterio. Sin embargo, pues algunos aspectos de los aquí relacionados tienen que ver principalmente con puntos de derecho y, por otra parte, adicionalmente son situaciones que se comprueban mediante vía documental. Y adicionalmente, la mayoría tienen que estar registrados en la contabilidad. Por tanto, también como hay la necesidad de decretar una prueba pericial, pues será esa prueba la que nos dará la utilidad para establecer los aspectos que la parte requiere. Pero hay otra situación, y es que pues el interrogatorio de parte a la misma parte no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque pues es que el interrogatorio tiene la virtud de establecer que la persona confiese hechos sobre los cuales le constan y que tenga capacidad de disposición para hacerlo, pero que le perjudiquen a ella o le beneficien a la contraparte. Entonces, realmente es lógico que nadie llama a su misma parte para hacerle confesar algo que le favorezca a la otra o algo que le perjudique a sí misma. Entonces, desde ese punto de vista, esa prueba será negada. Sobre el dictamen pericial sí será decretado, evidentemente. Y este recae sobre las glosas hechas por la administración respecto de los trabajadores que aparecen relacionados en los formatos de Excel y los antecedentes administrativos en medio magnético aportados por la administración y relacionados con la contabilidad del contribuyente, obviamente, sus papeles de comercio que hacen parte de la contabilidad del contribuyente o de la contribuyente, en este caso la sociedad, y con relación, por supuesto, a la fecha o los periodos discutidos y a la contabilidad en sí misma respecto de la época en que se hizo o se debía haber declarado y se debieron haber registrado los datos. O sea, la contabilidad existente y la que sirvió, por supuesto, de base para que la administración glosara. Él tendrá que cotejar lo que tiene la UGPP en sus archivos y antecedentes administrativos con lo que tiene el contribuyente. Bien, así las cosas, con base en la contabilidad, nómina desprendibles de pago, planillas integradas de liquidación de aportes y demás documentos soportes de Distripres SAS, el perito contador deberá determinar el monto de los ingresos efectivamente recibidos por los trabajadores identificados en el anexo como errores de digitación nómina. Adicionalmente, deberá liquidar los aportes a pensiones que debería pagar la empresa considerando el ingreso
devengado por los trabajadores y compararlo con los aportes determinados por la UGPP en el SQL. En caso de encontrar diferencias, el perito deberá cuantificarlas y sustentar su dicho. Igualmente, segundo, el perito, con base en la contabilidad, nómina, contratos de trabajo, desprendibles de pagos, planillas integradas de liquidación de aportes y demás documentos soportes de Distripres SAS, el perito contador deberá determinar el monto de los aportes a pensiones que debía liquidar y pagar la compañía, considerando la fecha de ingreso, retiro de los empleados y por concepto de incapacidades de los trabajadores, identificados en el anexo bajo la denominación presunción de días. Adicionalmente, deberá compararlo con los aportes determinados por la UGPP en el SQL. En caso de encontrar diferencias, el perito deberá cuantificarlas y justificarlas. Tercero, con base en la contabilidad, nómina, desprendibles de pago, planillas integradas de liquidación de aportes y demás documentos soporte de Distripres SAS, el perito contador deberá examinar los montos recibidos por los trabajadores identificados en el anexo como viáticos ocasionales. Adicionalmente, deberá liquidar los aportes a pensiones que debería pagar la empresa, considerando los ingresos salariales y no salariales devengados por los trabajadores y compararlos con los aportes determinados por la UGPP en el SQL. En caso de encontrar diferencias, el perito deberá cuantificarlas y justificarlas. Cuarto, con base en la contabilidad, nómina, contratos de trabajo, desprendibles de pago, planillas integradas de liquidación de aportes y demás documentos soportes de Distripres SAS, el perito contador determinará el monto de los aportes a pensiones que debería liquidar y pagar la compañía por concepto de licencia de maternidad de las trabajadoras identificadas en el anexo bajo la denominación licencia de maternidad. Adicionalmente, deberá compararlo con los aportes determinados por la UGPP en el SQL. En caso de encontrar diferencias, el perito deberá cuantificarlas. Asimismo, y bajo los mismos parámetros de revisión, deberá pronunciarse sobre los aprendices de los códigos 12 y 19 para hacer el respectivo análisis, verificar si hay o no diferencias y, en dado caso, manifestarlas y justificarlas. Igualmente, se ordena oficiar antes de terminar el peritazgo, el perito deberá decir si la contabilidad de la empresa está llevada conforme a los principios que rigen la ciencia contable. Asimismo, se ordenó oficiar a la Sociedad Administradora de Fondos y Pensiones y Cesantías Porvenir y la Compañía Colombiana Administradora de Fondos y Pensiones y Cesantías S.A. Colfondos para que informen si se corrigió o si se corrigieron los yerros cometidos de digitación del número de cédula de ciudadanía de los empleados de Distripres para los periodos que se identifican. En este caso, Jimena Parra, periodos 1 y 2 del año 2010, Felipe Andrés Castaño, periodo 5 del año 2010, Jonathan Mauricio Gómez, periodo 7 del año 2010, Andrés Mauricio Hernández Facundo, periodo 10 del año 2011, Lady Rojas Rodríguez, periodo 1 y 2 del año 2012, y Jaime Aguilar Garzón, periodo 1 y 2 del año 2010. En estos términos queda evacuado el tema de pruebas. ¿Hay algo pendiente de pruebas, doctor? Gracias, su señoría. Bueno, su señoría, frente al auto de pruebas, sí le rogamos al despacho, estuve muy atento, pero de ser posible frente a la prueba pericial, que se deje constancia que el perito deberá, porque así lo solicitamos, expresar o explicar su informe técnico según la normatividad vigente a la fecha de los hechos, porque aquí hay dos escenarios. Aquí se está fiscalizando desde el año 2008 hasta el año 2012
y tenemos cambios normativos en estos periodos supremamente importantes para el tema de los pagos no constitutivos de salario, que es el artículo 30 de la ley 1393 del 2010. Entonces, sí nos gustaría que se revise, que el peritaje pues, quedara a ese nivel de claridad, porque hay veces los peritos dicen es que eso no me lo están solicitando y quedo yo en la mitad de un peritaje que puede ser interesante. Así se solicitó en la parte final de la demanda, se le solicita que lo que se obtenga de este peritaje explicando la ciencia de su dicho según la normatividad que regía al momento de efectuarse el pago de aportes, para que él deje claro cuál era la normatividad y si esos aportes se hicieron o no se hicieron y cuál es la firmeza de esas planillas frente a la fiscalización que hace la UGPP de conformidad con la técnica contable. ¿Qué tan firmes son esas planillas de conformidad con las normas que están allí? Eso nos gustaría, su señoría, que quedara tal cual como fue solicitado, con las normas aplicables al momento de pago de aportes. De manera muy respetuosa, presentamos recurso de apelación frente a las pruebas que fueron negadas. Iniciaré con la hoja de trabajo. Pues luego de revisar la contestación de la UGPP, no vemos la hoja de trabajo. Vemos el SQL, que es el resultado de la hoja de trabajo. La hoja de trabajo, y aquí me voy a anticipar a lo que nos puede expresar la entidad, porque lo he escuchado ya en varias audiencias, es que la hoja de trabajo no es ningún ensayo, no era ningún modelo especial para mirar si daba o no daba el resultado. No. La hoja de trabajo es la macro donde están las fórmulas que su señoría va a poder revisar y evidenciar que le arrojan o no le arrojan el SQL al nivel que se lo están aportando. El fundamento por el que se niega la prueba de conformidad con lo expresado por el despacho es que ya fue aportada, pero al revisar el CD yo no veo la hoja de trabajo. Lo que veo es el SQL. La hoja de trabajo se identifica con HT. El SQL es el resultado de la hoja de trabajo. Entonces no está, su señoría. Es lo primero, por si de pronto el despacho la solicita, entonces desistiría el recurso de apelación. Debido a que su fundamento se encuentra aportada, pero no está, está el SQL. Repito, y allí soy incisivo. Por eso es que la solicitamos con esa insistencia, para que el despacho pueda mirar las fórmulas, la norma, si estas comparaciones se hacen contra la planilla integral de liquidación de aportes. Entonces, por eso sustentamos el recurso de apelación frente a la hoja de trabajo. De igual manera, frente al interrogatorio de parte. El interrogatorio de parte ya conocíamos la posición del despacho. En otros procesos también lo ha negado y es muy respetuoso. Sin embargo, este interrogatorio de parte sí lo apelamos, lo consideramos interesante, importante, debido a que el representante legal representa a la empresa. Y de conformidad con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en procesos laborales donde se discuten temas como los pagos no constitutivos de salario, que le dan una trascendencia a lo que las partes manifiesten, máxime al revisar el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, cuando la norma manifiesta que la misma debe ser pactada por las partes, nunca le da la calidad de que conste por escrito, que es uno de los máximos yerros que consideramos para estos periodos fiscalizados de 2008 al 2012 cometía la UGPP. La UGPP manifestaba que si no constaba por escrito, eso no podía ser pago no constitutivo de salario. Y existen sentencias, sendas sentencias de la Corte Suprema de Justicia donde se ha manifestado que no, que si las partes tienen claro el ánimo del pago no constitutivo, se debe respetar este ánimo no constitutivo, este pago no constitutivo con fundamento en ese ánimo. Situación que consideramos solo podría llegar a ser totalmente aclarada interrogando a las partes, y la Corte Suprema ha validado el interrogatorio de parte a mi propia parte cuando es conveniente para aclarar este tipo de situaciones y no dejarlos en el aire. Por eso también lo apelamos, porque consideramos que uno de los puntos fuertes aquí es qué es y qué no es salario, y que no solo podría llegar a obtenerse de la contabilidad, porque la contabilidad es un registro de valores, pero puede que no exprese el ánimo.
Entonces, frente a esas dos negativas, sí presentamos de manera muy respetuosa el recurso de apelación, salvo que pues, el despacho decida revisar el tema de la hoja de trabajo, que repito, no lo vimos, no está, está el SQL, y se revise, pues ya conocemos perfectamente la línea del interrogatorio de parte, pero sí me parece oportuno apelar. Y la claridad, solicitamos la claridad de que sea frente a las normas del momento, que regían al momento del pago de aporte, sobre todo por los cambios normativos y para mirar la firmeza de la liquidación en el pago de aportes. Gracias, su señoría. Del recurso se le corre traslado a la señora apoderada de la UGPP. Gracias, su señoría. En primer lugar, respecto a la solicitud de la parte demandante en cuanto a que se aporte al proceso la denominada hoja de trabajo de la UGPP, es de señalar que efectivamente sí están los actos administrativos y que si bien hace referencia a que lo que se encuentra allí es el SQL, efectivamente tenemos en cuenta que al momento de expedir los actos administrativos definitivos y que son objeto de control judicial, corresponde a estos y que el anexo detallado de Excel hace parte integral de los mismos. En segundo lugar, la finalidad de la hoja de trabajo es validar las fórmulas macro que señalan la normatividad legal aplicada para la liquidación de los aportes, pues tenemos en cuenta que estos son puntos de derecho que efectivamente el despacho puede validar con las normas correspondientes. Es decir, no se trata de un archivo Excel formulado o no, por cuanto precisamente la ley señala cuáles son los porcentajes a aplicar en la determinación de los aportes. En segundo lugar, se supone pues que con el decreto de la prueba del dictamen pericial, este punto ya quedaría decantado en cuanto el experticio o el dictamen pericial decretado por un pues auxiliar de la justicia, en este caso el contador, puede perfectamente establecer con total certeza las fórmulas y los porcentajes aplicados. En segundo lugar, en cuanto al señalamiento de que en el dictamen pericial se va a hacer especial énfasis en la revisión de la normatividad aplicable para liquidar los aportes, sí quiero hacer una apreciación, su señoría, en cuanto a que en este punto pues estaría tergiversando la finalidad de un dictamen pericial, ya que el dictamen pericial no está en principio señalado para que se interpreten aspectos legislativos, sino para que se apliquen conocimientos, en este caso de tipo contable, pues porque para lo demás el despacho es el que está en la capacidad de validar dichos puntos de derecho. En tercer lugar, en cuanto al interrogatorio de parte, pues digamos que si bien la finalidad de este es establecer la existencia o no de cláusulas o de pues de pactos de contratos o lo que sea que se determine que fueron no salariales, me remito que también dentro del proceso de fiscalización la parte demandante contó con todas las oportunidades procesales para evidenciar esta información. Segundo, el registro necesariamente sí tiene que quedar evidenciado en la contabilidad y en la nómina, por cuanto estos son aspectos que hacen parte o no de la liquidación de los aportes y el registro contable que necesariamente tenía que llevar la empresa en su momento por cada trabajador para señalar los pagos constitutivos y no de salario. Por lo tanto, también considero que el interrogatorio de parte hace referencia a puntos de derecho que no, y que pues por ser de la misma parte me mantengo con lo que señaló inicialmente el despacho y considero que esta prueba pues no sería conducente para determinar lo que en el proceso de fiscalización ya obra en el expediente. Gracias, doctora. Conforme al artículo 243, numeral 9 de la Ley 1437 de 2011, se concede el recurso de apelación ante el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, en el efecto devolutivo respecto de la decisión tomada por este despacho en cuanto que se negó el interrogatorio de parte para su misma parte, e igualmente sobre el otro aspecto atinente mencionado por el señor apoderado de la parte demandante sobre la prueba de oficial que echa de menos. Sobre el pedido de adicionar la pericia, es de anotar que realmente los puntos de derecho no son competencia del perito. Obviamente que él tendrá que analizar cuáles factores debe aplicar y sobre qué base debe aplicar la tarifa a la base gravable. Entonces,
no se le puede preguntar expresamente al perito sobre puntos de derecho, sino simplemente él deberá hacer los cálculos y justificar las operaciones que hizo y las diferencias que encuentre. Él dirá fundamentalmente por qué las encuentra y cómo las sustenta. Por lo tanto, el peritazgo no será adicionado para que el perito decida aspectos de derecho. Por secretaría, envíese las respectivas piezas procesales previo el agotamiento de rigor que ordena la Ley 1437 de 2011 para estos eventos. ¿Tenemos auxiliar ya? Doctor, cuando dijimos que si la contabilidad está bien llevada conforme a los principios de la ciencia contable, él debe determinarlo. Un receso para designar el perito contador, ¿no? Bien. Reanudada del receso, que estábamos verificando el auxiliar de la justicia que se podía nombrar, que estuviera activo, encontramos en ella al contador público Giovanni Contreras Hilera. Por secretaría, ofíciese, fíjanse gastos provisionales de 600.000 pesos. Como la prueba fue modificada, queda de oficio, por lo tanto a cada una de las partes le corresponde el 50%. Se le concede 30 días para rendir el dictamen, contados a partir del pago de los gastos respectivamente. Les facilitaremos, por supuesto, los datos del perito para que por favor ustedes se comuniquen y hagan los trámites necesarios. Plazo para pagar los gastos, 10 días, como máximo, eso es mucho. Citaremos posteriormente audiencia de práctica de pruebas una vez esté rendido el peritazgo para hacer la contradicción. No sé si hay alguna intervención. ¿No? Entonces agradecemos la atención, su asistencia y unos minutos más para redactar el acta. Muchas gracias.